tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a hablar de un tema que a todos los trabajadores nos interesa y para ello venimos a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo con su titular, Gustavo Hernández Vela. Gracias por recibirnos. Al contrario, ustedes, muy buenas tardes. ¿Quién puede venir y en qué casos? Pues todos los trabajadores, esta Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, siempre lo hemos manifestado, es la casa de todos los trabajadores. Todos los trabajadores que tengan cualquier tipo de duda, cualquier tipo de situación que crean que está vulnerando sus derechos laborales, inmediatamente pueden acudir a nosotros sin previa cita, pueden llamarnos por teléfono, nos pueden mandar un correo o acudir directamente con cualquier tipo de duda, inquietud o bien cuando hayan sufrido alguna situación laboral, algún despido que consideren injustificado, alguna situación, alguna prestación que no les hayan pagado y que ellos consideren que es ilegal para ellos, inmediatamente pueden venir a su casa. Pero a veces venimos ya cuando nos despidieron, ¿no? ¿Cuáles son las alarmas para detectar a un patrón abusivo que de verdad nos requiriera algún tipo de atención o de asesoría? Pues básicamente eso es una pregunta muy interesante. Siempre el trabajador se da cuenta cuando la conducta del patrón o del empleador es un tanto lasciva, digamos, hay alguna situación pues que ya es excesivo en el trato, cuando hay un trato déspota, alguna situación irrespetuosa o incluso un maltrato, alguna situación, una falta de probidad que le llamamos nosotros laboralmente, pues el trabajador tiene todo el derecho, primero, que se le trate con respeto. Desde luego él también tiene la obligación laboral de dirigirse con respeto hacia su empleador, hacer su jornada laboral normalmente, pero también tiene el derecho a que se le respete, que se le trate dignamente en su jornada laboral. ¿Cómo podemos comprobar en caso de bullying? Un caso, pues básicamente, bueno, aquí es una pregunta muy interesante. Primero tendría que ser la denuncia, desde luego con la Procuraduría, pero también ahí es muy importante, generalmente hay testigos en el centro de trabajo, entonces una forma de acreditarlo sería pues que el trabajador presentara, aparte de su denuncia, aparte de su acusar, al empleador, pues también presentar en este caso testigos en donde se pueda demostrar que pues hay gente que efectivamente vio este maltrato o bien también ha sido víctima del mismo. Y en caso, por ejemplo, del outsourcing. En caso del outsourcing, bueno, en este sentido es una figura muy importante aquí que estamos tratando de ver y permear siempre que sea una contratación regular. Aquí desafortunadamente se da una simulación en la relación de trabajo, así que es muy importante en primer lugar que el trabajador nos diga cuál es la circunstancia y cómo ha sido contratado para poder acreditar efectivamente que hay una simulación y entonces tratar de proteger al trabajador. Normalmente, y sucede mucho, y qué bueno que se pregunta esta cuestión, en ocasiones el propio empleador, por ejemplo en el caso de cooperativas, el empleador le dice a los trabajadores que ellos son trabajadores de la empresa, pero en realidad son socios cooperativistas, y al ser socio cooperativista pues no tienen prestaciones laborales que normalmente tiene un trabajador, como ciertas prestaciones, aguinaldos, etcétera. Y en el caso del outsourcing, bueno, hay que tratar siempre de tener el contrato, la recomendación siempre es contratarse, que se les entregue un contrato por escrito, y de no ser así, bueno, que vean los recibos de pago con quién efectivamente es la relación laboral, para evitar una simulación y por tanto evitar alguna situación pues que queden desprotegidos los trabajadores. Bueno, a veces la copia del contrato nos dan, ¿no? Desafortunadamente no, pero es aunque no exista un contrato, la relación de trabajo se acredita siempre y cuando haya una subordinación, haya una interacción directa con una relación de trabajo, bueno, es más que suficiente para acreditar la relación laboral. Sin embargo, que la exige el trabajador, que la trate de conseguir, si no se le da, bueno, se vería la manera de que se tuviera este contrato. Ahora vamos a entrar a un tema que acaba de arrancar y seguramente va a ocuparles mucho tiempo, la subcuenta de ahorro del Infonavit. Sí, es un tema, estamos muy contentos en la Procuraduría, bueno, y en todo el sector laboral, porque afortunadamente ya a partir del 13 de enero de este año, el Ejecutivo Federal, a través de una serie de negociaciones en donde intervino mucha gente, intervinieron, pues, en fin, varios lados, el Poder Judicial de la Federación, la Cámara, el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal. A final de cuentas se logra que pues exista ya una reforma a esta ley del Infonavit, básicamente el artículo 8º transitorio, que ordenaba antes, bueno, aquí la situación era que cuando el trabajador no usaba su dinero o la subcuenta, pues no se le podía regresar porque el Infonavit había transferido este dinero al gobierno federal a través de la Tesorería de la Federación. ¿Y qué pasaba? Pues bueno, teníamos que hacer juicios para la devolución, juicios que normalmente tardaban un tiempo prolongado. Hasta 4 años. Podía tardar hasta 4 años, ¿no? Era el promedio, pero iba más aún porque cuando ya se lograba tener un laudo, digamos una sentencia que en materia laboral le llamamos un laudo, pues era imposible y materialmente imposible cobrar. ¿Por qué? Porque cuando ya se le decía, bueno, denle el dinero a tal persona, pues el dinero no estaba. Entonces se tenía que hacer una serie de acciones todavía que era imposible a final de cuentas cobrarlo. Y bueno, la gente a final de cuentas era la afectada porque si bien el dinero que ellos aportaron durante toda su vida laboral, todo su trayecto, era de ellos, siempre ha sido de ellos, pues no podían tenerlo.
y bueno, los juicios muy largos, además de juicios de amparo, etcétera. Sin embargo, ya con esta reforma lo que permite básicamente es que el trabajador que estuvo con el régimen de 1973, que no hubiera utilizado su crédito de vivienda, pues en ese momento puede, y tuviera desde luego recursos en sus aportaciones, pues puede ir pedirlo en la vía administrativa, es decir, vengo a pedir mis recursos y ahora con esta reforma el instituto, el Infonavit, tiene la obligación de devolvérselo en una sola exhibición. Aquí hay algunos supuestos. ¿En cuánto tiempo? Bueno, aquí es básicamente, nosotros con la Procuraduría hicimos pues denuncias en este sentido junto con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hicimos varios programas, uno de ellos era a través de firmas de conformidad, aquí hablamos de 10 días, ahora con estas, hay por ahí algunas entradas en vigor que están pendientes, pero básicamente el tiempo de espera que tendrá el trabajador máximo será de 60 días. Hay otros trabajadores que tendrán que esperar un poco más. ¿Cuáles son? Son aquellos trabajadores que no hicieron nada, que no demandaron, que no intentaron obtener la devolución, o bien que sí lo hicieron, pero que perdieron el juicio, por alguna circunstancia, porque no presentaron alguna prueba, algún estado de cuenta, en fin. Entonces la reforma les va a permitir ahora que a pesar de haber perdido el juicio, o a pesar de no haber hecho nada, se les va a devolver el dinero, pero para tal efecto, bueno, va a haber un poco más prolongado el tiempo, que va a ser alrededor de 180 días. Entonces ahí esa es la única circunstancia, pero la nueva ley les permite incluso a ellos obtener sus recursos. Entonces, en tiempos materiales, nosotros queremos que sea lo antes posible, nos marca una sola exhibición, estamos trabajando junto con el Infonavit para que esto sea lo más breve posible. ¿Tiene que ser a través de un juicio? Sí, anteriormente, ahora ya no, ahora es simplemente una devolución en la vía administrativa, anteriormente, antes de la entrada en vigor, sí era un juicio, tenía que hacerse un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el trabajador llegaba con nosotros, nos presentaba sus estados de cuenta y nosotros cuando veíamos que sí había saldo, y que él no había recibido o no había retirado ninguna cantidad, bueno, pues efectivamente tenía que darse. Esa era desafortunadamente la única vía. Y bueno, eran, como tú bien lo señalabas, 3.5, 4 años, a veces hasta más, dependiendo el tipo y circunstancia de cada caso. Y a final de cuentas, pues no se podía, porque pues venían otro tipo de circunstancias. El instituto decía, bien, me condenas a pagar, no lo niego, pero yo no tengo el dinero, porque yo lo transferí por mandato del Ejecutivo. Pero bueno, es básicamente, ahora ya no, ahora el trabajador puede llegar con nosotros o ir al mismo Infonavit y el propio instituto en vía administrativa, sin necesidad de juicio, le tiene que devolver los recursos. ¿Hay algún requisito respecto a la edad? Bueno, pues la edad mínima para tal efecto sería tener 60 años cumplidos y bueno, a partir de eso lo que se haya ahí cotizado. ¿Cuántas denuncias han recibido? ¿Cuántos trámites se están dando en este momento? Nosotros en este momento básicamente traemos alrededor de 67,000 asuntos, 67,000 juicios que estaban representados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Han venido ya a partir del 13 de enero de este año alrededor de casi 10,000 personas a desistirse. ¿10,000? 10,000 personas ya en números cerrados para esta circunstancia y bueno, básicamente tenemos ya este número que han venido a nivel nacional a esta Procuraduría de Oficinas Centrales y a nivel nacional. ¿Y cuántos esperan? Pues básicamente, desde luego, agotar el universo de 67,000 asuntos que tenemos nosotros. Básicamente esperamos esta circunstancia, más los asuntos particulares, o la gente que demandó incluso con particular y que ya quiere venir con la Procuraduría. Entonces, esperamos primeramente un universo. Ahora, el universo es un dato muy interesante de estas primeras personas que tienen ya la posibilidad de haberse pensionado. A partir del 13 de febrero estamos hablando de un universo de 2 millones de trabajadores. ¿Y hay los recursos suficientes para pagarles a todos? Pues el Infonavit ha manifestado que sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manifestado que cuenta con estas cantidades, estamos hablando cerca de 19,000 millones de pesos simplemente para estos 2 millones de trabajadores. En un futuro, hablando de 5, 10, 15 a 20 años, se está estimando que la masa poblacional será de cerca de 22 millones de trabajadores ya jubilados. Entonces, sí lo ha manifestado Hacienda, hay instrucciones para tal efecto, se cuenta con el dinero a través de la tesorería de la Federación, que se les tendrá que ir erogando, pero hasta donde tenemos entendido y lo han manifestado en forma oficial, sí hay recursos para la devolución. Este trámite es gratuito, pero ¿de dónde han comenzado a recibir mayor cantidad de trámites? ¿Aquí del Distrito Federal o vienen de otras entidades? Básicamente es el Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, estados también, pero también estados del centro del país, como es Aguascalientes, Zacatecas, básicamente son los que más, pero pues están distribuidos básicamente en las zonas que generan un poco más de margen económico, como es el Estado de México y el Distrito Federal, pero es un universo bastante grande por estado.
Muy bien. ¿En qué casos puede ser que no proceda este trámite y que no haya devolución? Bueno, cuando el trabajador ya cobró, o bien optó por otro tipo de régimen pensionario, o bien ya hizo algún retiro por haber cumplido esta edad cuando tuvo derecho, entonces ya cuando no tenga el saldo, bueno, pues ya no sería procedente. O bien cuando no tenga todavía los requisitos que marca la ley, cuando todavía no haya cumplido los 60 años, cuando no esté en este régimen, o bien cuando esté en otro régimen que es la ley del 97, que ya es otro tipo de situación para tal efecto. Pero básicamente toda la gente que estaba en el esquema del régimen de la ley del 73, de la ley del Seguro Social del 73, y que tenga la edad cumplida para tal efecto, tendrá sin duda el derecho a recibir este dinero. Pasemos a otro tema que también demanda mucha atención por parte de la Profedet, el tema de las AFORES. Las AFORES, desde luego, bueno, también aquí las AFORES es una situación que están administradas ahora, este tipo de cuentas de los trabajadores bajo otro régimen a partir del 97, efectivamente, las subcuentas de vivienda que manejan. Y bueno, también ahí el trabajador hace aportaciones, él elige un régimen, pues a la AFORE que él en su momento quiso aportar. Y bueno, también ahí estos manejos de ellos vienen para tal efecto, para ver cómo está la situación, para ver cómo está el manejo de su AFORE, su cuenta, o bien el retiro. Entonces va de alguna manera interactuado con este asunto. En este momento, la devolución de esta subcuenta de vivienda 97, que también se involucra a las AFORES, estamos trabajando conjuntamente con ellos, porque en ocasiones cuando se tenía que demandar, la Procuraduría o los particulares demandaban tanto a la AFORE como al Infonavit para esta devolución. Entonces las AFORES siempre han estado en una buena disposición, ahora mismo están también ellos participando, están devolviendo cuando les ha tocado condenar o se tiene condena en contra de ellos han devuelto. Nunca se ha negado a esta devolución, simplemente ahí hay que también acudir ante la AFORE directamente en un asunto administrativo ahora ya con esta reforma. Entonces básicamente estamos trabajando con el instituto, con las AFORES, interviene CONSAR también, tenemos reuniones con ellos para ir viendo de qué manera siempre se le pueden generar estos recursos a los trabajadores. ¿Cuál es la principal falla con las AFORES? No, pues básicamente aquí es un tema un poco complejo, ahí no es que existan fallas, sin embargo, en ocasiones era un poco complejo la cuestión de la devolución, porque ellos manejan subcuentas, ¿no? Pues de cesantía, vejez, etcétera. Entonces ahí de repente había ciertas cuestiones, cuando el Infonavit decía que ya había traspasado el monto a la AFORE y que era la AFORE la que tenía que pagar, las AFORES decían, no, yo no lo tengo, no me lo has devuelto, el pago lo tienes que hacer tú. Entonces la complejidad más bien se basaba en quién tenía que devolver y quién tenía el recurso, ¿no? Porque el Infonavit manejaba esta subcuenta de vivienda en un principio, después se traspasó esta obligación de alguna manera a la AFORE, entonces el problema distintivo ahí para el trabajador era quién tenía que pagar, quién tenía que devolver, se condenaba a la devolución, ya sea la subcuenta de vivienda 97 o alguna otra cuenta, pero se decía quién paga, yo AFORE o tu Infonavit. Entonces ya con la reforma ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando es básicamente hablar de bases de datos específicamente detalladas en donde ya se puede saber cuánto tiene que devolver la AFORE, o bien si ya le devolvió en su momento al trabajador el recurso. ¿De cuántos casos estamos hablando de este tipo y de cuánto es el monto? Mira, en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo estamos hablando de asuntos de devolución de subcuenta de aportaciones de vivienda, alrededor de 67,000 asuntos aproximadamente, 67,900 y fracción, pero ese es el monto que tenemos nosotros. Ahora bien, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje trae alrededor de 130,000 juicios, más alrededor de los amparos que se presentaron. Estamos hablando aquí en Profedet nada más 5,000 asuntos, aproximadamente 5,000 amparos, que representan un universo de 14,000 trabajadores más. Entonces, estamos hablando de 130,000 personas hasta este momento. Ahora, son 14,000 casos que pueden estar analizando de alguna manera, pero también ¿de cuánto monto estamos hablando? Bueno, el monto, en principio, te comentaba, esta situación, yo creo, hablando así, el monto es un tanto difícil acreditar. ¿Por qué? Porque depende de lo que el trabajador ganaba en su momento. Nosotros hacíamos un margen de que cada trabajador en términos generales recibiría alrededor de entre 50 y 60,000 pesos de devolución. Hacíamos una cuenta nosotros, de acuerdo a los asuntos que nosotros hemos recibido, seguramente entre los 10 y 12,000 millones de pesos aproximadamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, procurador, y vamos a regresar también para conocerlo un poquito más allá. Claro que sí, encantado. Ya volvemos.